Queridos hermanos, en este tiempo tan bonito del Adviento, que esperamos el nacimiento de nuestro Señor, ¿qué motivo impulsa a la Iglesia en ponernos este Evangelio que pues tiene un mensaje pues tan tremendo, palabras tan terribles de nuestro Señor acerca pues de las cosas que han de venir al fin del mundo, al fin de los tiempos? ¿Por qué la iglesia empieza este tiempo con este evangelio? Pues por un motivo muy grande, por un motivo muy especial, porque la iglesia quiere que nos preparemos nosotros al recibir a nuestro Señor, empezando por el santo temor de Dios. Las Sagradas Escrituras en muchas ocasiones nos menciona la importancia y necesidad que tenemos nosotros de la práctica de esta disposición del temor de Dios. El libro de los Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y entonces precisamente para poder evitar este juicio, para poder evitar nosotros, pues este temor tan grande que sentimos por lo que ha de acaecer, pues es precisamente el remedio del temor de Dios, tal como el salmista lo dice. Herid, Señor, mi carne con vuestro santo temor, porque temo grandemente vuestros juicios. Es precisamente el temor de Dios, precisamente lo que a nosotros nos guarda, pues de todas aquellas cosas que pues vienen a ser un castigo de parte de Dios para el ser humano. Por eso, pues veamos nosotros con la gracia de Dios en esta ocasión, ¿en qué consiste este santo temor de Dios? Sé que hay muchos temas que pueden ser muy interesantes y que para el mundo, pues ahorita pareciera que es más importante, tal vez hablar pues de la felicidad del hombre, tal vez hablar pues de la dignidad pues que tenemos cada uno, de el ir superando nuestros defectos y muchas otras cosas que pues son muy interesantes y los tocan pues ya otro tipo de pues digamos de auditorios, ya sea la psicología, ya sea pues algunos otros consejos que en otros lugares podemos encontrar. Pero más urgente que nada, sobre todo empezando ese tiempo, es conocer qué es el temor de Dios. Porque este es el que nos ha de acercar a nosotros hasta la fuente de la gracia, hasta Dios nuestro Señor. Primeramente, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios, queridos hermanos, pues es un acto de fe que nos hace a nosotros conocer quién es Dios con respecto a nosotros y precisamente el tener pues esa consideración con Dios nuestro Señor de no querer ofenderlo, atendiendo los castigos que nos pueden venir de Dios en primera instancia. Se requiere un acto de fe. El que no tiene fe no tiene miedo de Dios. El que no tiene fe, pues no puede agradar a Dios tampoco. Aquellas personas que viven y pasan su vida, pues como si no sucediera nada y cometen pecados y llevan una vida pues totalmente desentendida de la fe, pues podemos decir que esa persona no tienen fe y menos tienen temor de Dios. Por lo tanto, pues no se puede agradar a Dios esa vida. Pero nosotros que tenemos fe, pues de ahí nace el temor de Dios, de la fe que nosotros tenemos en quién es Dios para nosotros. La grandeza tanta que tiene Dios nuestro Señor, un ser que nos ha hecho a nosotros de la nada y que ha hecho grandes sacrificios por nosotros, pero que pues nos pone a nosotros también pues unos mandamientos y pues un castigo si no se cumplen esos mandamientos. Ese es el primer grado, por decirlo así, del temor de Dios. Cuando nosotros, pues, tenemos, por decirlo así, un temor egoísta,
una forma, digámoslo, egoísta de querer evitar el pecado por no ser castigados. Pues en primera instancia eso nos ayuda para ir avanzando en ese temor de Dios hasta llegar al amor de Dios. ¿Cuántas personas considerando el infierno o considerando que van a morir algún día o que van a ser juzgados por Dios, cambiaron su vida? Entonces empezaron a ser sabias. Ahí se explica esto que dice el libro de Proverbios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Se han salvado muchísimas personas gracias a ese temor santo de Dios. Pero en el temor hay grados también. Y Dios nuestro Señor no quisiera que nos quedáramos solamente en ese grado ínfimo, en un temor servil, como el que tienen los siervos a su Señor. Pues no me vaya a castigar si no me porto bien. O no voy a hacer esto porque me puede, pues, quitar mi sueldo o me puede, pues, castigar de otra forma. Sino que debe de ir avanzando el temor de Dios, de tal manera que vayamos entendiendo cada vez más quién es Dios nuestro Señor. De tal manera que el temor servil se transforme en un temor filial de Dios nuestro Señor. Entonces la fe se va tornando en caridad, en amor de Dios. De tal manera que ya no tememos solamente porque me vaya a condenar, sino que tememos ofender a Dios nuestro Señor porque pues es tan bueno conmigo, ha hecho tanto por mí, ¿cómo le voy a ofender? Así como, ¿cómo voy a ofender a mis padres que tanto sacrificio hicieron por mí? ¿Cómo va a ofender pues el esposo a su esposa si tantos sacrificios hace ella por él? Es precisamente en eso que debe de ir avanzando ese temor de Dios debe ir avanzando hasta que se vaya convirtiendo en amor de Dios. Ese es el caminito que la iglesia quiere que hagamos nosotros en Adviento. Que empecemos nosotros con la consideración seria de lo que ha de venir, lo que ha de acaecer y que tal vez merecemos por nuestros pecados, pero que se vaya desarrollando en estos domingos de Adviento de tal manera que se vaya pues logrando en nosotros pues un mayor acercamiento a ese niño Jesús, que vayamos nosotros agarrándole ese amor para que en el momento en que nuestro Señor pues nazca espiritualmente el 25 de diciembre, pues no sea ya el temor servil el que nos mueva a nosotros a festejarlo, sino que sea un amor filial el que sintamos nosotros a Dios nuestro Señor. Entonces, habrá hecho su parte, digamos, esta práctica del temor de Dios. Así dio a los judíos, Dios nuestro Señor, a los israelitas. En el Antiguo Testamento, cuando recién pues lo sacó de Egipto, era un pueblo pues, pues digamos muy imperfecto y tenía Dios nuestro Señor que utilizar pues muchos castigos contra ellos, porque fácilmente se iban con los otros dioses de los egipcios o de las otras pueblos que los conocían. Fácilmente perdían la fe en el verdadero Dios. Entonces tenía Dios que castigarlos, tenían que estar con ese temor servil de Dios nuestro Señor porque pues podían fácilmente por algunas faltas que cometían ser castigados con la muerte. Pero poco a poco, pues Dios nuestro Señor, digamos, los fue educando, los fue haciendo de que se fueran perfeccionando hasta el grado en que estuvieron listos para recibir a nuestro Señor, hasta que nació nuestro Señor entre ellos. Muchos no lo recibieron, pero muchos otros estuvieron muy dispuestos a recibirlos. Y esos constituyeron la iglesia primitiva, la primera iglesia. Todos aquellos que estaban dispuestos ya con ese amor de Dios nuestro Señor a recibir al niño Jesús. Pues en este Adviento, pues tenemos nosotros que practicar el temor de Dios. ¿Cuántos a veces, aunque tienen la fe, pero es una fe muy imperfecta?
A veces requeriríamos que Dios pues enviara castigos para despertar nuestra fe, porque es común que a veces decimos nosotros, bueno, no pasa nada, puedo seguir en pecado, viviendo días o semanas en pecado y no pasa nada. O peco y después me voy a confesar, no pasa nada. Esa fe, esa no es una verdadera fe firme. No hay sabiduría en esa alma. Porque si esa noche mueres, te vas al infierno. O esos pecados que vas a cometer, aunque sean perdonados por la confesión, vas a tener que pagarlos o en esta vida o en el purgatorio. Entonces, por eso es necesario la reflexión que nosotros hagamos. Bien decía las Sagradas Escrituras, piensa en tus postrimerías y no pecarás. Ahí está la práctica de la fe. Para algunas sectas, pues se van inmediatamente hasta el amor de Dios, derechito, sin querer pasar por la reflexión del temor de Dios. Se van derechito hasta el amor de Dios. Un Dios benevolente que no castiga nada. Pero pues nosotros pasemos por ese proceso, por medio de la reflexión, por medio de, pues a lo menos empezar por esa parte imperfecta, pero ir creciendo en el amor de Dios, que cada falta realmente nos duela haber ofendido a Dios nuestro Señor. Y que queramos nosotros practicar la virtud por el motivo de la fe, los sacrificios que se acostumbran en ese tiempo de Adviento, no porque pues simplemente tenga que quedar bien o porque los demás lo hacen, pues yo lo voy a hacer, sino que cada vez vayamos haciendo los sacrificios pues por mayor amor de Dios nuestro Señor, para agradar al niño Jesús. El privarme pues de esos excesos en la comida, privarme de la bebida, privarme de los goces sensuales, privarme pues de muchas alegrías, hacer sacrificios en este tiempo para que pues de esa manera yo pueda merecer también los goces que el niño Dios me quiera ofrecer. Y entonces pues van a ser poca cosa, nos vamos a dar cuenta qué poca cosa es lo que sacrifiqué y qué tanta alegría, qué tanta paz me dio Dios nuestro Señor en el día de la Navidad. Ese es el verdadero espíritu del Adviento. La preparación, preparación para el niño Jesús. Una preparación llena de fe, llena de respeto hacia Dios nuestro Señor. No solamente pues pasar un tiempo en que, bueno, vamos a hacer fiestas, un tiempo en que se puede comer más, el tiempo en que se puede pues uno pues malpasar en muchas cosas, en la bebida y en otras cosas. No ese es el espíritu de este tiempo. Y incluso a los santos, Dios nuestro Señor ha querido guiarlos por este camino. De Santa Teresa de Jesús, pues es muy conocido aquel ejemplo de que pues ella entró con mucho fervor a un convento, por supuesto, pero el convento en que entró estaba muy relajadas las costumbres. Y aunque jamás en su vida pecó mortalmente Santa Teresa, sin embargo, pues sí, pues imitando a sus compañeras, pues empezó a tener una vida pues más relajada, a darse pues a muchas conversaciones, pues incluso con seglares que iban a visitar el convento, a tener cierta vanidad, a tener pues ciertos descuidos. Y en una ocasión Dios nuestro Señor le reveló el lugar que ella iba a ocupar en el infierno si no cambiaba sus costumbres. Ahí vas a estar. Y entonces pues ella llena de temor, cambió sus costumbres. Y de aquella vida pues que ella empezaba a tener, pues llevó una vida pues muy austera, una vida muy santa. Reformó su orden, haciendo una nueva orden, las carmelitas descalzas. Y después todas sus correrías apostólicas, todas sus penitencias, todo lo que conocemos de su vida. La gran Santa Teresa de Jesús. Por medio del santo temor, Dios nos soció la condujo a la perfección, a la santidad. Por eso, pues, con la gracia de Dios en este tiempo, pues tratemos nosotros de evitar el pecado, tratemos nosotros de tener esa fe en la presencia de Dios,
que, que no durmamos tranquilos si estamos en pecado, que busquemos el sacramento de la confesión lo más pronto posible, que evitemos las ocasiones de pecado, todo aquello que nos lleve a nosotros a apartarnos de Dios, apartarnos de nuestro fin, y que pues se entre hasta lo más profundo de nosotros ese sentimiento, que va a ser muy saludable, que nos va a conducir después a aquella libertad de espíritu, aquella perfección espiritual, donde vamos a, pues ya no temer tanto el castigo, sino vamos a más bien amar a Dios nuestro Señor como un hijo ama a su Padre. Pidámosle esa gracia a la Santísima Virgen María, Señor San José, para que, pues Dios mediante, terminando ese tiempo de Adviento, pues nos vayamos disponiendo más para ir recibiendo al niño Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.